Historias de Jack. Empezamos. Las joyas más valiosas no brillan, laten. Jamás pensé que algo tan hermoso pudiera dar tanto miedo. Llevo casi 10 años comprando y revendiendo piedras preciosas en la Deep Web. Algunos me llaman coleccionista, otros simplemente intermediario. Prefiero pensar que soy un testigo, el que observa cómo la belleza cambia de manos mientras el mundo duerme. Mi trabajo no tiene horarios, ni jefes, ni leyes. Solo una regla: no preguntar de dónde vienen las piezas. Pero aquella vez, la pregunta me perseguiría incluso después de cerrar los ojos. Todo empezó el 20 de octubre de 2025, el día después del robo en el Museo del Louvre. Lo recuerdo perfectamente. Amanecí con las persianas bajadas, el café frío y el portátil encendido con el sonido de las noticias de fondo. Las cámaras de seguridad del museo habían sido anuladas durante exactamente 16 minutos, y en ese tiempo, un grupo no identificado robó varias joyas históricas de la corona francesa. El mundo entero hablaba del diamante Regent, de las perlas de María Antonieta, de una esmeralda que, según decían, perteneció a Luis XV. Los comentaristas especulaban, los coleccionistas temblaban, y en los foros ocultos se encendió el infierno. Aquella noche, mientras revisaba mis contactos habituales, recibí un mensaje cifrado, sin remitente, sin IP, sin nada. El asunto decía: lote 743B, solo para ojos discretos. No era la primera vez que me llegaban invitaciones misteriosas, pero este mensaje tenía algo distinto. Dentro solo había una línea en francés: la beauté exige un prix. La belleza exige un precio. Y debajo, un enlace .onion que llevaba a un servidor desconocido. Recuerdo que dudé. Lo pensé durante casi una hora, con las manos sobre el teclado, el corazón acelerado. No era miedo, era esa mezcla de ansiedad y codicia que solo siente quien ha visto el brillo de una piedra única. Finalmente, entré. La página tardó mucho en cargar. Fondo negro, letras doradas y un único vídeo en el centro de la pantalla. Lo abrí. La imagen era granulada, sin sonido al principio, hasta que un zumbido leve empezó a subir de volumen. Se veía una mesa metálica, iluminada por una lámpara amarillenta. Sobre ella, una serie de joyas desmontadas, cada piedra numerada, colocada sobre pequeños paños de terciopelo. Unas manos enguantadas en negro se movían con precisión quirúrgica, manipulando cada pieza con pinzas. La cámara temblaba ligeramente, como si quien grababa respirara con fuerza. Y entonces, una voz distorsionada rompió el silencio. Cada una tiene historia, cada una ha sentido sangre. ¿Quieres una de ellas, Jack? Sentí un vuelco en el estómago. ¿Cómo sabían mi nombre? Cerré el portátil de golpe, pero la voz siguió resonando en mi cabeza. Pasé los 2 días siguientes sin dormir bien, revisando cada rincón de mis sistemas, intentando descubrir cómo habían obtenido mis datos. No hallé rastro. Era como si el mensaje hubiese aparecido desde la nada. Y sin embargo, en los foros más profundos, los usuarios comenzaron a hablar del mismo asunto: el lote 743B. Decían que eran las joyas robadas del Louvre, desmontadas para que nadie pudiera rastrearlas. Cada piedra ofrecida como una pieza aislada, irreconocible, pero auténtica. El precio, altísimo. El riesgo, absoluto. Durante 3 noches resistí la tentación, hasta que vi una fotografía publicada de forma anónima. Mostraba un zafiro ovalado, azul intenso, con una pequeña imperfección en su centro. Yo conocía esa piedra. La había visto en persona, tras el cristal del Louvre meses atrás. El zafiro de María Antonieta. El brillo era inconfundible, y por alguna razón que no puedo explicar, me sentí atraído, como si me llamara. A las 4 de la madrugada del día siguiente, envié mi oferta. Aceptaron. 30.000 euros en Monero como depósito. Después recibí un segundo mensaje con las instrucciones. Lyon. Viejo taller junto al río Saône. Medianoche. Trae lupa. No traigas a nadie.
Recuerdo el viaje como una sombra, la autopista desierta, el viento golpeando los cristales del coche y el reflejo de las luces lejanas del río moviéndose como un latido. El taller era un edificio medio derruido, con las ventanas selladas y el tejado oxidado. Aún así, había una luz dentro. Una bombilla colgaba sobre una mesa de madera, y sobre la mesa, una caja negra. Me acerqué despacio. No había nadie, ni un ruido. Solo el sonido del agua del Saone a pocos metros y el eco de mis pasos. Encima de la caja había una nota escrita con tinta negra. No toques con las manos desnudas. Abrí la tapa. Dentro, un pequeño estuche de terciopelo rojo. Y en su interior, la piedra más hermosa que había visto en mi vida. Un zafiro azul profundo, con reflejos que parecían moverse por sí solos, como un cielo líquido atrapado en cristal. Cuando lo levanté bajo la luz, me pareció sentir un leve vibrar, casi imperceptible, como si tuviera pulso. Apoyé la lupa. En el centro de la piedra flotaba una diminuta mancha oscura, una gota que no reflejaba la luz. Era imposible, pero parecía sangre. Una gota suspendida adentro, inmóvil, eterna. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a mi alrededor. El lugar seguía vacío, pero tuve la sensación de no estar solo. No era paranoia, era una certeza. Como si alguien, en algún rincón invisible, me estuviera observando con una calma insoportable. Guardé la piedra, cerré la caja y me marché sin mirar atrás. Esa noche dormí mal. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba un sonido metálico, un leve tac-tac-tac, como una piedra golpeando otra. Al principio pensé que era mi mente, pero el sonido venía del escritorio. Encendí la luz. La caja estaba abierta, y el zafiro fuera de su estuche, sobre el cristal de la mesa, moviéndose lentamente, como si se hubiese deslizado por sí solo. Pasé el resto de la madrugada observándolo. No se movió más, pero juraría que su color era distinto, un tono más profundo, más vivo. Casi respiraba. Durante los días siguientes, intenté contactar con el vendedor. Ninguna respuesta. Las cuentas habían desaparecido, los servidores cerrados, los foros vacíos. Era como si el lote 743B nunca hubiese existido. Y sin embargo, la piedra seguía ahí, esperándome. La luz del amanecer se reflejaba en ella con un brillo extraño, casi húmedo, como si absorbiera la claridad y la transformara en otra cosa. Intenté guardarla en una caja fuerte, pero cada vez que lo hacía, sentía una especie de ansiedad. Una necesidad absurda de tenerla cerca. Llegué a dormir con la caja bajo la almohada, solo para asegurarme de que no desaparecía. Era una locura, y sin embargo me tranquilizaba, hasta que una noche escuché mi propio nombre, muy bajo, como un suspiro. ¡Jack! Abrí los ojos. No había nadie, pero el zafiro estaba sobre mi pecho, tibio, y juraría que latía al mismo ritmo que mi corazón. No lo sabía entonces, pero esa fue la primera vez que entendí que, en realidad, no era yo quien observaba la piedra. Era ella la que me observaba a mí. Intenté vender la piedra. No podía soportar más tenerla cerca. La miraba y sentía una presión en el pecho, como si me apretaran el corazón desde dentro. Fui a un joyero en Marsella, un tipo discreto, de los que pagan en efectivo y no hacen preguntas. Nada más verla, se quedó helado. No la tocó. Se limitó a observarla con una mezcla de fascinación y miedo. Le pregunté cuánto podía darme por ella. Tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, su voz sonó extrañamente baja. «Eso no se puede vender, monsieur. No aún vivo». Me quedé mirándole, esperando que sonriera, que dijera que era una broma, pero su rostro seguía inmóvil, como si hubiera visto algo que no debía. Cuando salí del local, me di cuenta de que me observaba desde el interior, sin moverse, con los ojos fijos en mí. Aquella noche, encendí la televisión en el hotel y vi su tienda en las noticias. Había ardido hasta los cimientos. El hombre murió atrapado dentro. Solo encontraron su lupa fundida. Quise pensar que era coincidencia.
Me repetí que el fuego en Marsella no tenía nada que ver conmigo. Pero a medida que pasaban los días, las casualidades empezaron a acumularse. Mi correo cifrado dejó de funcionar. Mi número de cuenta en Monero mostraba movimientos que yo no había hecho. Alguien me vigilaba. Una noche encontré la cámara de mi portátil encendida sola. Me observé reflejado en la pantalla, pero por un instante juraría que la imagen no se movió al mismo tiempo que yo. Un pequeño retraso, casi imperceptible. Lo suficiente para helarme la sangre. Decidí deshacerme de la piedra. La tiré al río Sena desde el puente de Mirabeau. Vi cómo caía, cómo la luz de las farolas se reflejaba en ella, justo antes de desaparecer bajo el agua oscura. Me quedé allí hasta que el primer tren cruzó el puente. Creí que había terminado, pero a la mañana siguiente, cuando abrí el buzón de mi piso en París, el estuche estaba allí, seco, limpio, con una nota dentro. La belleza no se abandona. Tú la elegiste, Jack. A partir de ese día, comencé a perder el control. Dormía poco, comía menos. Cuando intentaba alejarme de la piedra, me dolía el cuerpo, como si algo dentro de mí tirara hacia ella. Si la tenía cerca, el dolor cesaba. Era como una adicción silenciosa. Empecé a notar pequeñas vibraciones en los dedos, y a veces, cuando apagaba las luces, creía ver brillos azulados sobre mi piel. Me convencí de que eran alucinaciones por el insomnio. Pero luego, comencé a encontrar rastros físicos, marcas, pequeños puntos oscuros bajo las uñas, como si partículas de piedra se estuvieran formando dentro de mí. Intenté romperla. Puse el zafiro en una toalla, lo golpeé con un martillo de acero industrial. El martillo se partió. La piedra ni se inmutó. Solo cambió de color. Ya no era azul. Ahora era de un rojo apagado, un rojo que parecía moverse en su interior como un líquido denso. Y por primera vez sentí miedo. No miedo de lo que era la piedra, sino miedo de lo que empezaba a ser yo. Busqué respuestas. Volví a la Deep Web, a los foros más antiguos, los que ya nadie usa. Entre cadenas cifradas y direcciones imposibles, encontré un nombre repetido en varios mensajes. Les Écorcheurs, los desolladores. Un grupo clandestino, obsesionado con la estética de la muerte. No robaban por dinero, decían, sino por devoción a la belleza. Creían que las joyas, al estar en contacto con reyes, reinas y cuerpos poderosos durante siglos, absorbían parte de su energía vital. Cuando desmontaron las piezas del Louvre, no lo hicieron para venderlas por partes. Lo hicieron para liberar lo que llamaban la memoria de la materia. Decían que cada piedra tenía un eco del alma de su dueño, que quien la comprara con el tiempo la absorbería. Pensé que eran tonterías de fanáticos, hasta que una noche me desperté en el suelo de mi salón, con las manos manchadas de sangre y un espejo roto frente a mí. No recordaba nada. El reloj marcaba las 4:27. En el reflejo del fragmento más grande vi mi rostro. Pero algo estaba mal. La pupila izquierda era más clara, casi cristalina. Empecé a grabarlo todo. Monté una cámara fija en la habitación, la apunté hacia el escritorio donde guardaba la piedra. Al principio no pasaba nada, hasta que, la tercera noche, la piedra se movió. No rodó ni se deslizó. Palpitó. Acerqué la cámara y durante unos segundos la imagen fue nítida. En el centro del zafiro se dibujaba una silueta, un rostro, el mío, solo que los ojos estaban vacíos y la boca sonreía. La cámara se apagó sola. Cuando la encendí de nuevo, la piedra ya no estaba en el escritorio. Estaba en mi mano, y la sangre me goteaba entre los dedos. No recuerdo haberla cogido. No recuerdo haberme cortado. Pero desde esa noche, la piedra empezó a acompañarme a todas partes. Si la dejaba en casa, sentía que alguien me seguía por la calle. Si la llevaba conmigo, me calmaba, aunque empezaba a notar algo peor. Una especie de zumbido interno, como si mi propio cuerpo emitiera un leve sonido eléctrico cada vez que respiraba. A veces, el zumbido coincidía con el ritmo de mi corazón. Hace una semana abandoné París. Conduje sin rumbo hasta acabar en un motel cerca de Amiens. Las paredes huelen a humedad y las luces parpadean. Apenas salgo de la habitación. Cada vez que intento dormir, sueño con el taller de Lyon. La lámpara amarillenta, las manos enguantadas,
Las joyas numeradas sobre la mesa. En mis sueños, las manos ya no desmontan piedras, me desmontan a mí. Siento cómo separan mi piel de mis huesos con la misma precisión con la que manipulaban aquellas gemas. Hoy, al despertar, encontré algo nuevo. Bajo la piel de mi antebrazo hay algo duro, redondo. Lo toqué. Es liso. Parece una pequeña perla. He intentado presionarla, pero duele. Y tengo miedo de seguir. Me miro al espejo y ya no reconozco mis ojos. El color azul del zafiro está invadiendo el iris. Cuando me acerco mucho, puedo ver reflejos que se mueven dentro, como si el brillo viniera de detrás de la pupila. He intentado escribir a mis antiguos contactos. Nadie responde. Quizá todos los que compraron piezas del lote 743B estén muertos. O quizá ya no sean del todo humanos. Siento que algo en mí cambia cada hora. La piel se tensa, brilla más con la luz. A veces creo ver mi reflejo proyectado en las paredes, incluso cuando no hay espejo cerca. Me observo a mí mismo, pero desde fuera. Si alguien encuentra este mensaje, que entienda una cosa. No compréis belleza robada. No importa cuánto valga, ni quién la haya poseído. Algunas joyas guardan más que historia. Guardan hambre. Hambre de volver a un cuerpo, a una mirada, a una vida. Y cuando no pueden encontrar a su dueño original, buscan al siguiente que las desee. Dicen en la red que el lote 743-B sigue activo, que cada cierto tiempo aparece una subasta privada con un nuevo comprador. Uno menos cada mes. Y ahora entiendo por qué. No son joyas, son cuerpos incompletos que esperan el resto de su forma. Ya casi no puedo escribir. Mis dedos se vuelven rígidos, fríos, translúcidos. La luz del amanecer atraviesa mi piel y se refleja en la pared. Puedo ver cómo el brillo se mueve por mis venas, cómo sube despacio hacia el pecho, late, me duele, pero al mismo tiempo es hermoso. Quizá ya no quede nada de mí, quizá solo quede lo que compré, una porción de belleza que necesitaba un lugar donde vivir. Y ahora, cada vez que respiro, siento cómo late bajo la piel, con ese ritmo suave, constante, perfecto. La Beauté exige un prix, y yo ya lo he pagado. Aún estás a tiempo de apagar la pantalla. Pero si quieres seguir descendiendo por la oscuridad conmigo, deja tu like, suscríbete y comenta qué habrías hecho tú si encontraras el lote 743B. Nos vemos en el próximo brillo. Esa noche pensé que sería como cualquier otra. Café caliente, la computadora frente a mí y la ciudad de Sydney envuelta en lluvia y niebla. Pero lo que ocurrió después cambió mi vida para siempre. La lluvia golpeaba el cristal con un ritmo hipnótico, cada gota retumbando como un tambor que anunciaba algo que no podía comprender. La ciudad estaba irreconocible, las luces desdibujadas por la bruma, los edificios ocultos en sombras que parecían moverse. En medio de ese silencio opresivo, una curiosidad peligrosa me llevó a Gloomlink, un nombre que había visto en foros clandestinos de la Dark Web. Al principio, Gloomlink parecía solo una pantalla negra, con letras grises parpadeando, minimalista y fría. Pero había algo en la interfaz, en su diseño casi ceremonial, que me hizo sentir observado. Cada palabra parecía escrita solo para mí. Cada categoría parecía susurrar mi nombre. El cursor parecía moverse más rápido de lo que yo podía controlar, y a veces tenía la extraña sensación de que la página se ajustaba a mis pulsaciones, adaptándose a mi respiración, a mi pulso acelerado. Exploré Círculo Interior, donde se discutían rituales, control mental y prácticas esotéricas modernas. La obsesión de los usuarios por manipular la mente era perturbadora. Cada frase, cada teoría de dominio psicológico me hacía sentir que algo dentro de mí estaba cambiando, desmoronándose lentamente. Empecé a sentir una extraña conexión con las ideas que allí se exponían, como si de repente comprendiera secretos que nunca había conocido. A veces mientras leía, la habitación parecía oscurecerse más de lo habitual,
y sentía que algo me observaba desde las esquinas, aunque no hubiera nadie allí. Luego hice clic en rituales, y todo dejó de ser digital. Transmisiones en vivo mostraban ceremonias macabras, figuras encapuchadas, símbolos antiguos trazados en la oscuridad, palabras que no entendía pero que sentía que se infiltraban en mi mente. Era imposible apartar la vista. La combinación de luces, sombras y movimientos tenía un efecto hipnótico. Incluso empecé a escuchar murmullos que no provenían de los altavoces. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la intensidad de los susurros aumentaba con cada minuto que pasaba frente a la pantalla. Después descubrí Iniciación, una sección que prometía convertir a los curiosos en miembros del círculo interior mediante pruebas físicas y psicológicas. Las imágenes que encontré allí me paralizaron. Personas enfrentando retos grotescos, algunas mutiladas, otras llorando desconsoladas. Cada fotografía parecía impregnada de un horror tangible, y me sentí como si pudiera sentir el miedo de esas personas a través del vidrio de mi pantalla. La sensación de que esto era real me golpeó con fuerza. No era solo un sitio web, era una organización viva, que respiraba, que me estaba observando y midiendo cada reacción. Y entonces comenzó lo imposible. Mi computadora empezó a comportarse de manera extraña. Ventanas que se abrían y cerraban solas. El cursor moviéndose sin que yo lo tocara. Intenté desconectar la máquina, pero no respondía. Y los mensajes aparecieron, como si fueran proyectados directamente en mi mente. Sabemos quién eres. Es demasiado tarde para arrepentirse. No había tipografía, ni sonido, solo una certeza inhumana de que alguien me hablaba desde dentro de mi propia habitación. Mi respiración se volvió entrecortada. Intenté apartar la vista, pero algo me obligaba a mirar la pantalla. El cursor se desplazó automáticamente a Iniciación y mostró nuevas imágenes. Rostros deformados por el terror, cuerpos temblando, pruebas que parecían sacadas de pesadillas. Cada imagen penetraba en mi mente, haciendo que mis pensamientos se enredaran y se confundieran con las imágenes de la pantalla. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Mi propio rostro aparecía entre los rituales, distorsionado, mirándome con ojos que no eran exactamente míos. Alguien me estaba observando a través de la cámara de mi laptop. El pánico se apoderó de mí. Sentí un frío en el pecho, un peso que me aplastaba mientras la habitación parecía encogerse. Las sombras comenzaron a moverse, a alargarse y retorcerse, como si tuvieran vida propia. Los susurros se intensificaron, primero distantes, luego claros, pronunciando palabras en un idioma que no entendía, pero que sentía directo en mi mente. Intenté desconectar la computadora de la corriente. Tiré de los cables, presioné el botón de encendido repetidamente, pero no cedía. Era como si la máquina se hubiera fusionado con algo más grande, algo que se burlaba de mis intentos de escapar. Y mientras luchaba por apagarla, sentí que las sombras de la habitación se acercaban más, como si respondieran a la tensión de mis movimientos. Una figura se formó detrás de mí por un instante, alta, encapuchada, observándome sin hacer ruido. Al girarme no había nadie, pero el sentimiento de ser vigilado no desapareció. El miedo me hizo cometer un error. Abrí un archivo que apareció solo en la pantalla. Contenía un video en primera persona, grabado desde la perspectiva de alguien caminando por mi apartamento. Cada paso que daba coincidía con los míos. La cámara avanzaba hasta mostrar mi silla, mi escritorio y, finalmente, mi rostro frente a la pantalla. Alguien había estado observándome todo este tiempo, dentro de mi propia casa, a través de la computadora que yo pensaba controlar. Finalmente, después de lo que parecieron horas de lucha, logré apagarla. El alivio fue inmediato, pero efímero. La habitación se quedó en silencio, excepto por el golpeteo constante de la lluvia. Sin embargo, aunque la pantalla estaba negra, algo en el aire había cambiado. Las sombras permanecían, más densas y amenazantes, y sentí que los susurros no habían desaparecido del todo. Ahora resonaban solo en mi cabeza. Esa noche entendí que Gloomlink no era solo un sitio web, ni siquiera solo una organización. Era algo que se alimentaba del miedo, de la curiosidad, de la mente misma de quienes se acercaban.
Y yo, por mi curiosidad, ya había sido marcado. Los días siguientes fueron un descenso constante hacia la locura. Cada vez que salía a la calle, Sydney parecía desmoronarse ante mis ojos. Las luces de los semáforos se apagaban a mi paso. Los edificios proyectaban sombras que no correspondían con ninguna fuente de luz, y los transeúntes parecían figuras borrosas, moviéndose como si no pertenecieran al mismo mundo que yo. Todo mi entorno se había transformado en un escenario distorsionado y yo era la única víctima consciente de su deformidad. Mi teléfono, que había apagado y guardado, comenzó a vibrar solo. Mensajes sin remitente aparecían en todas mis aplicaciones. Fotos de mí mismo en mi apartamento, caminando por la calle, incluso durmiendo. No había explicación posible. Alguien me estaba vigilando de manera constante y parecía anticipar cada uno de mis movimientos. Las fotos eran acompañadas de comentarios codificados, fragmentos de símbolos extraños y palabras que parecían formar un idioma desconocido, pero que sentía directamente en mi mente, como si fueran comandos invisibles. El terror dejó de ser solo digital y se volvió físico. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un roce en mi hombro. Me giré y no había nadie, pero una sombra se movió detrás de mí en el reflejo del espejo. El aire se volvió más denso, más frío, y escuché pasos suaves recorriendo el apartamento. No me moví, no respiré. Cada músculo de mi cuerpo estaba rígido mientras las sombras parecían acecharme con paciencia. Un susurro emergió del silencio. Mi nombre pronunciado lentamente, como un eco que venía desde la nada. Intenté refugiarme en la lógica, pensando que todo era paranoia. Apagué todos mis dispositivos y bloqueé el acceso a Internet. Pero Gloomlink parecía haber trascendido la tecnología. Una noche, al revisar un cuaderno donde intentaba registrar todo lo que ocurría, encontré símbolos que no había dibujado, trazados con tinta negra, perfectamente alineados y formando patrones que reconocí de los rituales que había visto en el sitio. Era como si la presencia que me acechaba pudiera materializarse en mi realidad física. Las pesadillas comenzaron a invadir mis días. Mientras caminaba por la calle, veía reflejos de los rituales en los escaparates de las tiendas, máscaras flotando en el aire, encapuchados siguiendo mis pasos. Cada noche despertaba sudando, con la sensación de que alguien estaba tocando mi rostro mientras dormía. Intenté salir a correr, alejarme de todo, pero la ciudad misma parecía perseguirme. Los caminos se repetían, las luces cambiaban de lugar y los mismos rostros borrosos aparecían donde menos lo esperaba. El especialista en ciberseguridad que había contactado me confirmó que la red de Gloomlink no se limitaba a la Dark Web. Era un sistema internacional, con miembros que podían monitorear objetivos en tiempo real, infiltrando tecnología, identidad e incluso percepción. Me advirtió que cuanto más intentara ignorar su presencia, más fuerte se volvería su influencia, y que ya había cruzado un umbral de exposición del que no habría retorno. Una noche, mientras revisaba el correo electrónico una vez más, apareció un enlace sin remitente. La curiosidad me obligó a abrirlo. Mostraba un mapa de Sydney y un marcador se movía lentamente por las calles hasta detenerse sobre mi apartamento. Fue entonces cuando entendí que Gloomlink no solo era digital, había trascendido la pantalla, infiltrándose en la realidad misma. En un intento desesperado por retomar el control, decidí instalar cámaras y grabadoras por toda mi casa. Pero al revisar las grabaciones, descubrí algo imposible. En todas ellas aparecían figuras encapuchadas observándome desde la distancia. Algunas incluso acercándose lentamente hacia las cámaras, desafiando la física y la lógica. Empecé a escuchar susurros, incluso a través de las grabaciones reproducidas. Las voces parecían burlarse de mi intento de vigilancia, anticipando mis movimientos con precisión sobrehumana. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. Me encontraba hablando solo, respondiendo a susurros que nadie más escuchaba. La paranoia se convirtió en mi única compañera constante. Dejé de confiar en cualquier ser humano. Incluso mis amigos y familiares parecían sospechosos, y cada interacción era una posible trampa. En varias ocasiones, creí ver rostros encapuchados detrás de ellos, sombras que se desvanecían cuando los señalaba. Una noche decidí salir a caminar con la esperanza de encontrar algún respiro.
La ciudad parecía un laberinto que cambiaba de forma a cada paso. Caminé por calles que conocía perfectamente y terminé en un callejón que no había visto antes. Allí, frente a un muro cubierto de grafitis que representaban símbolos idénticos a los de Gloomlink, vi una figura encapuchada. No habló, solo me observó. Sentí que una fuerza invisible me empujaba hacia ella, hacia algo que no podía resistir. El miedo y la fascinación se mezclaron, y aunque sabía que huir era lo único sensato, no pude moverme. Al volver a casa, encontré una nueva ventana abierta en mi computadora. Mostraba una transmisión en vivo desde mi propio apartamento. Las figuras encapuchadas caminaban por los rincones, y lo más aterrador era que los gestos que hacían parecían anticipar mis pensamientos. Mi vida ya no me pertenecía. Cada movimiento, cada decisión estaba siendo registrado, analizado y usado para arrastrarme más profundo dentro de Gloomlink. Ahora cada noche cierro los ojos y siento la presencia de esas sombras. Las escucho moverse, susurrar, invadir mi conciencia. Incluso al intentar dormir, los rituales vuelven. Las máscaras me miran fijamente y siento el peso de sus manos sobre mí, aunque estoy solo. A veces me pregunto si alguien más está siendo observado de esta manera, si alguien más ha caído en esta red invisible y ha cruzado el mismo umbral que yo. Y la verdad es que, cada día, temo más descubrir que no hay salida, que mi vida ha sido absorbida por algo que ya no es solo digital, ni siquiera humano. Porque la pregunta que me atormenta, noche tras noche, no es quién controla Gloomlink, sino si alguna vez dejaré de formar parte de lo que ellos observan. A veces pienso que si hubiera sabido lo que estaba a punto de encontrar en la Deep Web, nunca habría encendido mi ordenador aquella noche. No había sido un tipo especialmente curioso, pero había algo en lo prohibido que me atraía, algo que me hacía sentir vivo en medio de la rutina gris de mis días. La Deep Web, con su reputación de secretos y códigos inaccesibles, me parecía un lugar donde lo oculto podía existir sin testigos, donde cualquier deseo reprimido podía encontrar compañía. No buscaba nada en particular, al menos eso creía. Todo comenzó con un foro. No era de drogas, ni de hackeo, ni de violencia. Era un foro de confesiones, de obsesiones emocionales. Los usuarios compartían sus adicciones al afecto, a la atención, a la aprobación. Al principio lo leía por simple curiosidad, pensando que eran historias exageradas, espejos deformados de lo que todos sentimos de vez en cuando. Pero pronto, las historias dejaron de ser anécdotas y se convirtieron en algo tangible, algo que me envolvía sin que pudiera resistirme. Cada noche, después de apagar las luces, me conectaba y me sumergía en ese mundo. Me encontré con nombres extraños: Lágrima Azul, Sombra del Deseo, Vértigo. Nadie hablaba de sexo ni de violencia. Hablaban de ansiedad, de miedo a ser olvidados, de una necesidad casi desesperada de ser vistos y reconocidos. Y yo me sentía demasiado conectado, demasiado involucrado. Al principio solo leía, pero pronto comencé a responder. Mensajes breves al principio, luego conversaciones que se alargaban durante horas, hasta que mi cabeza se llenaba de palabras que no sabía cómo cerrar. Me gustaba que alguien me escuchara, que alguien me respondiera. Incluso si no me conocían, incluso si no sabían quién era, sentir esa atención se volvió una droga más potente que cualquier otra sensación que hubiera experimentado. Cuanto más respondía, más necesitaban ellos. Y más necesitaba yo. Mis días comenzaron a desmoronarse. Olvidaba comer, olvidaba dormir. Los mensajes llegaban a cada hora y yo no podía ignorarlos. Mis amigos me escribían con preocupación y yo los ignoraba. Mi hermana me llamaba, preocupada por cómo me aislaba, y yo inventaba excusas. Cada notificación era un golpe de adrenalina, cada respuesta recibida, una descarga que me mantenía despierto. Todo giraba en torno a esa atención, a esa necesidad mutua que, aunque invisible, se sentía tangible, real, abrumadora.
Un día Vértigo me pidió que le contara un recuerdo de infancia. Al principio pensé que era un juego, pero al escribirlo, mientras las palabras fluían en la pantalla, sentí que alguien estaba dentro de mi cabeza. Esa sensación se volvió adictiva. Cuanto más compartía, más rápido crecía la conexión. Pero también crecía el miedo. Miedo a que me rechazaran, miedo a que desaparecieran, miedo a no tener la respuesta correcta. Me di cuenta de que estaba jugando un juego que no tenía reglas claras. Un juego donde el precio de fallar era sentir un vacío imposible de llenar. Pronto, otros usuarios comenzaron a pedirme cosas más específicas. Describe un momento en que te sentiste completamente solo, decía uno. Muestra algo que te recuerde la tristeza, decía otro. Al principio eran simples palabras o fotos borrosas de objetos cotidianos, pero con cada petición sentía que me exponía más de lo que debería. Y aún así, seguía. Había algo intoxicante en esa exposición, algo que me hacía sentir indispensable, necesario, mientras mi propia vida se desvanecía frente a mis ojos. Caminaba por la calle y pensaba en ellos. Cada conversación, cada respuesta se filtraba en mis pensamientos. La realidad se volvió un telón de fondo, una rutina aburrida que contrastaba con la intensidad de lo que sentía frente a la pantalla. Mis amigos, mi familia, las pequeñas obligaciones cotidianas, todo parecía vacío comparado con la intensidad de esos vínculos virtuales, aunque no fueran reales, aunque nunca pudiera verlos. Y entonces apareció Ojos Oscuros. Sus mensajes eran breves, directos, precisos, y me hicieron sentir un vacío que no sabía que existía. Pedía cosas simples al principio, que contara un miedo, que describiera un momento de angustia, que enviara una foto borrosa de algo cotidiano. Pero cuanto más respondía, más consciente me hacía de cuánto necesitaba que alguien estuviera pendiente de mí. Cuánto dependía de esas interacciones para sentirme vivo. Era como una droga que me consumía, invisible pero absoluta. A veces me quedaba despierto durante horas, solo para esperar su respuesta, solo para saber que alguien necesitaba lo que yo podía dar. Empecé a medir el tiempo en intervalos de mensajes leídos y escritos, en latidos acelerados por cada respuesta recibida. Mis comidas se olvidaban, mis rutinas desaparecían, pero no me importaba. La Deep Web me ofrecía algo que la vida real no podía. Un espejo que reflejaba exactamente lo que yo temía y lo que yo deseaba. Un espejo que me mantenía en vilo, adicto a cada palabra, a cada mirada inexistente. Y fue entonces, en medio de esa obsesión creciente, cuando leí un mensaje distinto, breve, frío. Necesito más. No lo dejes a medias. Fue un golpe que recorrió mi cuerpo entero. Supe, sin lugar a dudas, que había cruzado un límite del que no había vuelta atrás. Apagar el ordenador ya no era una opción. Había algo en mí que ya no podía desprenderse de aquel mundo oscuro, de aquellas conexiones invisibles que me habían atrapado sin que pudiera darme cuenta. Lo peor llegó después. La adicción emocional que había alimentado con cada mensaje, con cada confesión, comenzó a dominar mis días y mis noches. La Deep Web no era solo un lugar de conversaciones, era un ecosistema de necesidades que se retroalimentaban, un espacio donde nadie estaba sano, y yo estaba atrapado en medio de todos. Cada pensamiento, cada acción, giraba en torno a lo que otros necesitaban que yo dijera o hiciera. Los mensajes se volvían cada vez más intensos. Usuarios nuevos aparecían, pidiendo consejo, compañía, atención. Yo respondía, aunque cada palabra drenaba un poco más de mi energía. Sentía cómo mi corazón se aceleraba con cada notificación, cómo una mezcla de ansiedad y alivio me recorría cuando alguien contestaba, y cómo caía en un vacío cuando no lo hacía. Cada interacción se convirtió en un ciclo de placer y dolor que no podía romper. Al principio traté de poner límites. Decía, solo responderé un par de mensajes hoy. Pero esos límites se deshacían como arena entre los dedos. La necesidad de ser visto, de ser necesario, de que alguien dependiera de mí, era demasiado fuerte.
Comencé a interactuar en horas imposibles, madrugada tras madrugada, mientras el mundo dormía, yo seguía escribiendo, describiendo mis miedos, mis recuerdos, mis momentos más oscuros. Cada mensaje era un pedazo de mí que entregaba, y la sensación de vacío que quedaba después era aterradora. Un día, Sombra del Deseo me pidió que enviara una grabación de mi voz contando una experiencia traumática. Dudé, pero lo hice. Mientras escuchaba mi propia voz, vulnerable, temblorosa, comprendí que ya no existía un límite entre lo que era yo y lo que necesitaban que yo fuera. Cada palabra grabada, cada confesión, cada imagen o pensamiento compartido, era una pequeña parte de mi identidad que se quedaba atrapada en aquel mundo virtual. La vida real se volvió un espectáculo apagado. Caminaba por la calle, hablaba con colegas, pero sentía que todo era superficial, que nadie necesitaba de mí como lo hacían ellos. La sensación de importancia que recibía en la Deep Web era intoxicante y al mismo tiempo aterradora. Empecé a sentir una especie de claustrofobia emocional. No podía desconectarme, no podía dejar de responder, no podía dejar de alimentar la dependencia mutua que se había convertido en el centro de mi existencia. Con el tiempo, Ojos Oscuros comenzó a pedir más. No eran simples confesiones o fotos borrosas. Quería detalles de mis pensamientos más íntimos, de mis inseguridades, de cada momento en que me sentía solo. Cada vez que escribía sentía un escalofrío recorrerme. Era como si alguien estuviera leyendo cada fibra de mi ser, y a la vez era imposible apartarme de esa sensación. Me necesitaban y yo los necesitaba. Me había convertido en un reflejo de ellos, y ellos eran un reflejo de mí. Una noche, mientras respondía a varios usuarios a la vez, algo extraño sucedió. Una mezcla de ansiedad y excitación recorrió mi cuerpo cuando uno de ellos escribió: «Estamos todos aquí, esperando por ti». Sentí que estaba en un círculo interminable de ojos invisibles, de expectativas que no podía cumplir ni ignorar. Todo lo que había dejado fuera de mi vida parecía insignificante, y al mismo tiempo me sentía atrapado en un laberinto de emociones que no podía controlar. Intenté romper el ciclo. Apagué el ordenador, salí a la calle, respiré aire frío. Pero al volver, los mensajes estaban ahí, esperándome, como si el tiempo no hubiera pasado. La sensación de necesidad no desaparecía. Era como si cada usuario llevara un pedazo de mí dentro, y yo necesitara alimentarlos para no desaparecer. Comprendí entonces que la adicción no era a la atención en sí, sino a la sensación de ser indispensable, a la ilusión de que mi existencia tenía peso en alguien más. A veces, mientras miraba la pantalla en la oscuridad, escuchando el sonido de las notificaciones como si fueran latidos, me preguntaba si era sano lo que estaba haciendo. Sabía que no lo era. Cada mensaje me drenaba, cada confesión me vaciaba un poco más, cada foto o detalle enviado me dejaba vulnerable. Pero no podía parar. Había algo adictivo, casi perverso, en esa dependencia mutua que nos mantenía a todos atrapados en la red, en la noche, en la espera. Y así, noche tras noche, las líneas entre mi vida real y la virtual se desdibujaban más. La Deep Web no era un lugar de fantasmas o desapariciones. Era un espejo que reflejaba todas mis carencias y todas las de los demás. Cuanto más me sumergía, más me devoraba. La ansiedad, el deseo de ser visto, la necesidad de atención. Todo se mezclaba en un cóctel oscuro que no podía rechazar. Esa noche, mientras me recostaba después de horas escribiendo, comprendí que había tocado algo que nunca debería haber tocado. No era un juego, ni una historia, ni un experimento. Era una adicción real, invisible, que se alimentaba de cada mirada, de cada palabra, de cada respuesta. Y mientras cerraba los ojos, me pregunté cuánto de mí había quedado atrapado en la Deep Web y cuánto de mí seguía esperando, en algún lugar, que alguien lo necesitará otra vez. Si alguna vez decides entrar, recuerda, no son fantasmas los que te atraparán, eres tú mismo.
Siempre he sido curioso, quizá demasiado, y esa curiosidad me llevó a formar una pequeña asociación con amigos que compartían la misma obsesión: explorar lo que nadie más se atrevía a tocar. Nos llamábamos los aventureros de lo oculto, aunque nuestra obsesión no tenía nada de paranormal. Nos atraía lo oscuro, lo prohibido, la Deep Web. Todo comenzó un viernes por la noche, con la lluvia golpeando los cristales de mi apartamento en Seattle. Mis amigos y yo estábamos reunidos, cada uno con su portátil encendido, sumidos en el silencio que solo interrumpían el tecleo nervioso y el sonido lejano de la tormenta. Los foros de la Deep Web eran distintos a cualquier chat normal: nombres sin rostro, códigos extraños, enlaces que desaparecían a los minutos. Había un aura de secreto en cada mensaje, como si lo que se dijera allí fuera tan peligroso que debía mantenerse oculto. Y entonces apareció aquel enlace. Se llamaba Sitios para los que no temen a la verdad. Al principio dudé. El cursor temblaba ligeramente sobre la pantalla, como si él también supiera que dar el siguiente paso podía ser un error irreversible. Pero la curiosidad me pudo. Hice clic. La pantalla parpadeó un instante y apareció una lista de lugares secretos en todo Estados Unidos. Sitios que, según el foro, nadie visitaba, o al menos nadie regresaba para contarlo. La primera dirección era un almacén abandonado en Detroit. Nada paranormal, solo abandonado, oscuro, con historia suficiente para que cualquiera se lo pensara 2 veces antes de entrar. Pero para nosotros era irresistible. Prepararnos para la expedición fue casi ritual. Linternas, guantes, mascarillas, cámaras, cuerdas y un acuerdo tácito de no separarnos. Ya habíamos aprendido que la soledad, incluso en la ciudad, podía ser peligrosa. Cuando llegamos, la ciudad parecía vacía, como si el mundo hubiera decidido dejarnos solos con aquel edificio. Las ventanas del almacén estaban tapiadas, la puerta principal oxidada y chirriante. Un silencio absoluto nos envolvía. El viento golpeaba las paredes y los charcos en el suelo reflejaban nuestra propia incertidumbre. Cada paso que dábamos levantaba polvo y hacía que los tablones crujieran bajo nuestros pies. El olor a moho y metal oxidado nos llenaba la garganta y nos recordaba que estábamos entrando en un espacio que nadie había limpiado, ni cuidado, ni visitado en décadas. Dentro, todo parecía congelado en el tiempo. Documentos dispersos por el suelo, cajas cerradas con candados que nunca abrimos, murales pintados con mensajes crípticos que alguien había dejado hace años. Cada rincón parecía susurrar historias de gente que había desaparecido allí. Y de alguna manera, esa sensación de ser observados era constante, incluso cuando estábamos solos. Mis amigos intentaban bromear para aliviar la tensión, pero sus voces sonaban extrañas, huecas, distantes, como si el propio edificio las absorbiera. Exploramos cada piso, cada pasillo. Encontramos un despacho con papeles amarillentos que hablaban de operaciones, empleados desaparecidos y rumores de accidentes que nunca se investigaron. En un rincón, un antiguo proyector estaba cubierto de polvo. Cuando uno de mis amigos lo encendió por error, la luz reveló un mural en la pared que habíamos pasado por alto. Cientos de nombres, algunos tachados, otros subrayados, como si alguien hubiera llevado un registro de aquellos que cruzaron el umbral y nunca regresaron. Al salir de Detroit, el foro nos proporcionó otra dirección: un túnel abandonado de metro en Nueva York. Esa noche, la adrenalina ya se había mezclado con la obsesión. Sentíamos que si no seguíamos, nos arrepentiríamos para siempre. Llegamos a Manhattan de noche, y las entradas al túnel estaban protegidas por rejas y señales de peligro. Nos colamos por una rendija apenas visible y descendimos por escaleras húmedas que olían a óxido y humedad. Cada paso hacía que el eco retumbara en nuestros oídos, multiplicando el sonido de nuestra respiración y nuestros latidos. Era como caminar dentro de un gigantesco pulmón metálico que nos tragaba lentamente. En el túnel descubrimos grafitis que parecían mapas, marcas en las paredes dejadas por otros exploradores. Al principio pensamos que eran simples indicaciones de artistas urbanos,
Pero pronto encontramos restos de mochilas viejas, ropa desgastada y diarios que hablaban de personas desaparecidas. Algunos nombres nos resultaban conocidos de otros foros, y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que la sensación de peligro era real. Lo que había empezado como aventura se estaba transformando en algo inquietante, y cada sombra, cada sonido extraño, nos hacía sentir vigilados. Recuerdo especialmente un momento en que nos detuvimos frente a una puerta cerrada con un candado antiguo. Estábamos exhaustos, cubiertos de polvo y sudor, y aún así la curiosidad nos empujó a abrirla. Dentro hallamos equipos electrónicos viejos, cámaras, discos duros y grabaciones de quienes habían estado allí antes que nosotros. Escuchar las voces de esos exploradores, algunas riendo nerviosamente, otras respirando con dificultad, nos heló la sangre. Cada historia terminaba abruptamente, como si alguien hubiera decidido poner un punto final. En ese momento entendimos que estábamos siendo vigilados, aunque no había nadie allí. Esa primera experiencia nos cambió. La mezcla de miedo, adrenalina y fascinación nos dejó una marca imborrable. Salimos del túnel con una sensación que no se puede describir. Sabíamos que habíamos cruzado un límite que no se puede deshacer y que de alguna manera los ojos que nos observaban desde el foro ya no nos perderían de vista. Nunca debimos hacer clic en ese enlace. Y aún así, aquí estoy, recordando cada detalle, cada sonido, cada olor, sabiendo que esa curiosidad nos había atrapado para siempre. Después de nuestra experiencia en Nueva York, la obsesión no desapareció. Al contrario, se intensificó. Los enlaces del foro seguían apareciendo, cada vez más precisos, como si alguien conociera nuestros movimientos antes de que siquiera los hiciéramos. No podíamos detenernos. Habíamos cruzado un límite, y el miedo ya no nos bastaba para dar marcha atrás. El primer sitio que exploramos después fue un sanatorio abandonado en Boston. Llegamos al anochecer, y desde el exterior el edificio parecía un gigante dormido, con ventanas rotas que reflejaban la luz de la luna como ojos vacíos. Al entrar, el aire estaba cargado de humedad y polvo, y un olor a desinfectante viejo se mezclaba con la tierra acumulada en los pasillos. Cada puerta que abríamos crujía, y los registros médicos dispersos hablaban de pacientes desaparecidos y tratamientos que nadie podía explicar del todo. Caminábamos con linternas temblorosas, escuchando el eco de nuestros pasos mezclarse con un silencio que dolía en los oídos. En una de las salas encontramos un consultorio con viejas camillas y frascos polvorientos. En un cajón había un diario, con nombres anotados en tinta negra. Algunos nombres estaban subrayados, otros tachados. Era como si alguien hubiera llevado un registro de los que cruzaban ese lugar y nunca regresaban. A veces en el silencio del pasillo creíamos escuchar susurros, pero cuando girábamos no había nadie. Mis amigos se tensaban y la atmósfera se volvió casi insoportable. Cada sombra parecía alargarse para observarnos. Después nos dirigimos a un complejo industrial en Chicago. Este lugar era distinto. Su exterior de acero y ladrillo parecía normal desde lejos, pero al entrar, los sótanos y pasillos se transformaban en un laberinto de maquinaria oxidada y agujeros que se abrían a la oscuridad absoluta. En uno de los sótanos, encontramos una pequeña habitación con restos de mochilas y notas dispersas por el suelo. Las notas estaban escritas con urgencia, algunas manchadas de lo que parecía óxido o agua. Cada mensaje hablaba de miedo, de confusión, de sentirse atrapado en un lugar donde nadie vendría a buscarte. Era como mirar un espejo de lo que nos esperaba si continuábamos. El foro seguía siendo nuestro guía y al mismo tiempo nuestra tortura. Mensajes aparecían en tiempo real, fotos nuestras, descripciones exactas de los lugares que visitábamos, comentarios crípticos que parecían provenir de alguien que nos conocía demasiado bien. Una noche, uno de esos mensajes apareció directamente en mi pantalla. Jack, sabemos que estás siguiendo los enlaces. Para tu propio bien, detente ahora. No era una amenaza, no exactamente, pero el simple hecho de que alguien supiera mi nombre y nuestra ubicación hizo que el miedo se convirtiera en una presión constante en el pecho.
El último lugar que exploramos fue una casa aislada en los bosques de Oregon, lejos de cualquier carretera principal. Al acercarnos, los árboles formaban un túnel que apenas dejaba pasar la luz del atardecer, y el aire olía a tierra mojada y madera podrida. La casa estaba cubierta de grafitis y mensajes escritos con tinta indeleble en las paredes. No entres si valoras tu vida. Algunos nunca regresan. Cada paso que dábamos sobre las tablas crujientes nos hacía temer que algo se diera bajo nuestros pies. Dentro, la atmósfera era densa, casi tangible. Restos de muebles rotos, fotos arrancadas de marcos y diarios abiertos revelaban historias de personas que habían estado allí antes que nosotros y desaparecieron sin dejar rastro. En una de las habitaciones superiores encontramos una colección de grabaciones antiguas. Al reproducirlas, escuchamos voces nerviosas de otros exploradores, algunas risas tensas, otras respiraciones entrecortadas. Cada grabación terminaba abruptamente, con un silencio inquietante que nos hacía sentir como si hubiéramos cruzado un límite invisible. En ese momento, entendimos que no solo estábamos explorando lugares abandonados, estábamos siendo vigilados. Alguien o algo sabía cada paso que dábamos, cada decisión que tomábamos. Decidimos que era suficiente. La obsesión, el miedo y la sensación de ser perseguidos habían alcanzado un punto insoportable. Borramos nuestra huella digital, apagamos los dispositivos y nos prometimos no volver. Pero incluso al alejarnos de la casa, el miedo no desapareció. Cada sombra en el bosque parecía moverse. Cada crujido de madera nos hacía girarnos. Sabíamos que alguien nos estaba observando desde el principio y que la Deep Web había dejado una marca indeleble en nosotros. Nunca debía haber hecho clic en ese enlace. Y sin embargo, aquí estoy, contándolo. Porque sé que hay otros como tú, que sienten esa curiosidad imposible de ignorar. Y también sé que si alguna vez decides entrar en esos foros, ya no habrá vuelta atrás. Incluso ahora, mientras escribo esto, siento que los ojos que nos miraban siguen ahí, esperando al siguiente curioso que cruce el umbral. Si alguien te ofrece dinero fácil en la Deep Web, no aceptes. No importa lo desesperado que estés. Tengo 27 años y esto ocurrió hace menos de un año. No hay fantasmas ni demonios, solo personas capaces de cosas que ningún monstruo podría imaginar. Mi padre se llamaba Antonio. Era mecánico, de los de antes, de los que arreglaban motores con las manos llenas de grasa y un cigarro colgando del labio. Siempre me decía que no debía fiarme de nadie que ofreciera algo sin pedir nada a cambio. Y yo no le hice caso. Todo comenzó cuando mi padre enfermó de cáncer de pulmón. Los tratamientos eran carísimos y la seguridad social tardaba meses en asignar una operación. Yo no tenía ahorros, ni trabajo estable, solo facturas acumuladas y una sensación constante de asfixia. Una noche recordé algo que un compañero de universidad me dijo años atrás. La Deep Web no es solo drogas y vídeos raros. También hay bancos, prestamistas, tipos que te dan dinero sin pedir papeles. Esa frase se me quedó grabada y en mi desesperación la busqué. Entré con Tor, siguiendo tutoriales de YouTube. Al principio todo era confuso. Páginas lentas, foros llenos de paranoia, direcciones imposibles de recordar y enlaces que desaparecían al minuto. Pasé horas revisando textos oscuros, advertencias de usuarios que juraban haber desaparecido y pequeñas pistas que llevaban a nada, hasta que finalmente encontré algo llamado The Abyss Bank. Era simple, casi minimalista. Fondo negro, letras rojas, un formulario que pedía cantidad, motivo y garantías personales. Al final del formulario, una frase que me heló la sangre. No trabajamos con dinero, trabajamos con confianza. La confianza tiene un precio. Pensé que era un mal chiste, pero la desesperación puede más que la prudencia. Rellené los campos y pedí 30,000 euros. A los 20 minutos, recibí un correo encriptado. Tu solicitud ha sido aprobada. Fondos disponibles en 12 horas. Condiciones, no retrasos. No contacto innecesario. Si no cumples, tu deuda se ejecutará según nuestras normas. Parecía un juego,
Al día siguiente, el dinero estaba en mi cuenta, fragmentado en varias transferencias de remitentes distintos. Era real. Pagué el hospital y durante semanas creí que había hecho lo correcto. Mi padre mejoró, hasta que un archivo cifrado apareció en mi correo. Primer plazo, 5.000 euros. Fecha límite, 15 días. No había firma, solo un símbolo, una calavera con un ojo cerrado. Intenté responder y los mensajes rebotaban. Busqué en foros, encontré historias de desaparecidos, advertencias de que esos prestamistas no perdonan retrasos, relatos de gente que jamás volvió. Pensé que eran leyendas, hasta que alguien llamó a mi puerta a las 3 de la madrugada. Era un hombre alto, delgado, traje negro impecable, con una sonrisa tan falsa que daba miedo. Sacó un sobre y dentro había una foto de mi padre saliendo del hospital. «Solo un recordatorio de lo que está en juego», dijo. Le pagué los 5.000 euros al instante. Sonrió, se despidió y se fue. Al día siguiente, la web había desaparecido, borrada como si nunca hubiese existido. Solo un foro mencionaba: «Si ya han llamado a tu puerta, no hay salida. Paga o alguien lo hará por ti». Los plazos siguientes fueron más aterradores. Cada día que pasaba sentía que nos observaban. Recibíamos paquetes con fotografías, mi padre en la calle, yo entrando al supermercado, incluso imágenes desde dentro de nuestro piso, captadas sin que nos diéramos cuenta. Cada mensaje era más agresivo. No podían reclamar solo el dinero, reclamaban miedo, control. Mi padre me confesó una noche que él también había caído en algo parecido cuando yo era niño, y me mostró una cicatriz que no era accidente, sino advertencia de los prestamistas. Descubrimos que podían rastrear cualquier movimiento: cuentas, correos, cámaras de seguridad públicas, incluso llamadas interceptadas. Cada pago parecía prolongar la agonía. Vendimos el coche, su moto, incluso el pequeño taller. Pero la deuda no disminuía. A veces sentía que la ciudad entera estaba en nuestra contra. En los parques y calles vacías creía ver sombras siguiendo cada movimiento. Recibíamos mensajes encriptados cada pocas horas, con palabras que parecían inofensivas, pero contenían amenazas codificadas. Una noche, mientras revisaba uno, encontré un archivo que al abrirlo mostraba fotos de mi habitación y de mis cosas personales, y debajo un texto que decía: «Tus datos, tu rostro, tu familia, colateral eterno». No había forma de escapar. Y lo peor era que comenzaba a sentir que incluso el aire estaba controlado, que cada puerta, cada ventana, cada vecino podía ser parte de esa red invisible. Intenté buscar ayuda, pero todo parecía en vano. La policía no podía rastrear los pagos, los abogados no podían verificar la web inexistente. Había momentos en que creía escuchar pasos detrás de mí, coches que parecían seguirnos, llamadas sin respuesta que se cortaban al instante. Esa sensación de vigilancia constante nos consumía lentamente, y la idea de un error, un solo retraso, se convirtió en un terror que no nos dejaba dormir. Cada vez que entraba en Tor, las páginas que antes parecían desaparecer, ahora se movían, cambiaban, como si supieran que las estaba buscando. Mi vida y la de mi padre se redujeron a cumplir órdenes invisibles, a pagar plazos imposibles, a huir y esconderse. Cada correo, cada mensaje, cada transferencia era un recordatorio de que habíamos caído en un juego del que nadie salía indemne. Y yo sabía, con una certeza helada, que el peor momento aún no había llegado. Desde aquel primer aviso, nuestra vida se convirtió en una pesadilla constante. Los plazos siguientes eran imposibles de cumplir. Cada transferencia nos dejaba menos margen. Cada mensaje cifrado nos recordaba que no podíamos fallar, que ellos nos tenían en la palma de su mano. Mi padre y yo vivíamos con miedo, no de un ladrón común, sino de alguien que sabía todo. ¿Dónde íbamos? ¿Qué hacíamos? Incluso lo que pensábamos. Las calles que antes nos parecían familiares se volvieron hostiles, y cualquier coche negro o motocicleta solitaria nos hacía temblar. Empezamos a sospechar de vecinos, del personal del supermercado, de los taxistas,
de cualquier persona que cruzara nuestro camino. Era como vivir dentro de un reloj que medía cada movimiento que hacíamos, y sabíamos que cualquier error tendría un precio. Una noche, mientras revisábamos uno de los mensajes cifrados, mi padre encontró un archivo oculto que parecía un documento ordinario, pero al abrirlo contenía fotografías tomadas desde dentro de nuestro piso. La cocina, el salón, incluso nuestra habitación. Cada imagen estaba acompañada de texto codificado que nos daba escalofríos, nombres, fechas, cifras y una palabra que se repetía constantemente: ejecutado. Comprendimos que no era solo dinero lo que nos reclamaban, era control, era miedo, era la certeza de que podían hacer daño si no cumplíamos al pie de la letra. Intentamos desaparecer, apagamos móviles, cancelamos cuentas bancarias, cambiamos de dirección y nos escondimos en hoteles baratos y hostales. Pero no importaba a dónde fuéramos, sentíamos que nos seguían. Había noches en que despertábamos sobresaltados por el sonido de cristales rotos, por la sensación de alguien observándonos desde la ventana, aunque la calle estuviera vacía. Incluso los cajeros automáticos o los bancos que visitábamos parecían vigilarnos. Cada transacción se sentía como un examen que podíamos reprobar en cualquier momento. La paranoia se convirtió en nuestra rutina y la ansiedad nos devoraba a cada paso. Una noche, mientras conducíamos por carreteras solitarias, vimos un coche negro que parecía seguirnos a la distancia. Mi padre intentó despistarlo, tomando caminos secundarios y cruzando pueblos, pero el vehículo persistía. Por momentos parecía desaparecer, luego aparecía de nuevo, como si anticipara cada movimiento. Fue entonces cuando mi padre me dijo algo que nunca olvidaré: si me atrapan, no corras. Graba todo, que el mundo sepa quiénes son. No entendí completamente lo que quería decir, pero esa noche comprobé que no era un consejo inútil. Escuché gritos, golpes secos y un ruido metálico proveniente de la parte trasera del coche. Era él. Uno de los hombres con pasamontañas había irrumpido en el vehículo mientras conducía, y yo solo pude esconderme en el bosque hasta que la oscuridad me absorbió. Al amanecer regresé y el coche seguía allí, vacío, con la puerta abierta y el asiento manchado de sangre. Mi padre había desaparecido. Intenté denunciarlo, pero fue peor de lo que imaginaba. La policía me mostró una orden judicial por fraude financiero y blanqueo de dinero. Todos los fondos que habíamos recibido a través del Abyss Bank estaban ahora a mi nombre, registrados como movimientos ilícitos. Era un golpe doble. Perdí a mi padre y ahora parecía que yo era culpable. Cada paso que daba me recordaba que ellos podían jugar con la ley y con la percepción de la realidad, que cualquier intento de ayuda podía volverse en mi contra. Pasaron días, semanas, meses. Vivía en hoteles baratos, cambiando constantemente de ubicación, con miedo de dormir más de unas pocas horas seguidas. Cada correo nuevo era un recordatorio de que nunca podría relajarme. Fotografías mías aparecían en mensajes encriptados, captadas mientras dormía o trabajaba, y a veces incluían textos cortos y directos. Nuevo solicitante, tu hijo. No tengo hijos, aún no, pero entendí el mensaje. Podían empezar a envolver a cualquier ser querido en sus redes. Cualquiera podía convertirse en la siguiente víctima. Finalmente, tras 2 meses en prisión preventiva por el supuesto fraude, recibí un sobre de un guardia que no llevaba remitente. Dentro había un papel con el símbolo de la calavera, con un ojo cerrado y un mensaje breve. Tu deuda ha sido saldada. Gracias por tu colaboración. Él ya ha pagado por los dos. No había firma. Solo en el reverso había una foto. Mi padre sentado en una silla, con la pistola apoyada contra su sien. No supe qué pensar. No supe si estaba vivo, si estaba muerto, si todo había sido parte de un plan macabro para mantenerme bajo control. Salí de la cárcel sin casa, sin trabajo y sin familia, con la sensación de que la vida nunca volvería a ser mía. De vez en cuando recibo correos anónimos, con frases cortas, que me llenan de miedo. Nuevo solicitante, tu hijo. Sé lo que significa. Siguen ahí, siguen prestando, siguen cazando a los desesperados. Nunca aceptes dinero fácil en la Deep Web. El verdadero precio no se paga con billetes.
Se paga con miedo, con control, con sangre y con todo lo que más amas. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.